Queridos hermanos, vamos a empezar, ¿sí? Pocas cosas quedan por decir de todo lo que se ha dicho. Lo que ocurre es que cada vez que hablaba Maitreya, corriendo tenía que ir a cambiar cosas. Porque, claro, lo ha ido diciendo todo. Y ha dicho más de lo que tenía que decir. Y yo decía, ¿y qué queda para mí? A mediodía, pues después de comer, mi mujer se ha ido a dormir y yo allí trabajando, cambiando las cosas, porque dice, vamos a ver, tantas repeticiones va a cansar. No voy a hacer repeticiones, entonces, claro, ¿qué es lo que voy a decir? He intentado cambiar el curso de la conferencia como un par o tres de veces. Y finalmente digo, mira, oye, va a quedar como va a quedar. Y pienso que a todos les va a gustar. ¿Por qué no? Entonces, no voy a seguir el itinerario marcado cuando dice llaman y llama, vida correcta, sino que digo, voy a dar un rodeo. De esta manera voy a disimular un poco el proceso. Y aunque vaya a decir exactamente las mismas cosas, lo diré con distintas palabras y seguramente con distinto acento, con el fin no de cambiar el sentido, pero sí cambiar la forma, como es natural para hacerlo más ameno. Así que sin salirme del tema de estas jornadas, pues bien, voy a dar ese rodeo con el objeto de evadir repeticiones e iniciar un tema mediante el origen y trayectoria del yoga. Ahora que digo del yoga, finalmente me ha pisado la última cosa que yo quería tocar. Ha tocado los tres aspectos del yoga y ya estamos, ahora ya no me queda nada por decir. Bueno, pero en fin, vamos a intentar hablar de lo que es el tema de hoy. Como bien sabéis sobradamente, el yoga es el eje de la espiritualidad india, aunque cuando han proliferado numerosísimos sistemas filosóficos, cultos y vías hacia la autorrealización, ha gozado siempre de un indiscutible prestigio. Las técnicas del yoga han sido utilizadas siempre por los grandes sistemas religiosos y también por una gran mayoría de los aspirantes que se interesan de verdad por el conocimiento de su propia naturaleza. Todos nosotros estamos interesantísimos para poder lograr esa conexión, esa unión con nuestra propia naturaleza. Sobre todo, el yoga es un conjunto de técnicas para el dominio del cuerpo, la mente y la psique, con el fin de ir, si es posible, más allá de las apariencias y alcanzar el conocimiento superior. De eso, evidentemente, se trata. Los hombres, con el intento de alcanzar esta experiencia interna ya de orden superior y hallar respuestas a los interrogantes que plantea la existencia, ampliaron al máximo sus posibilidades para encontrar niveles de conciencia superior, se entregaron a una implacable búsqueda interior. Se adiestraron con férrea voluntad a los métodos de autocontrol, que fueron concibiendo ellos, trabajando, indagando sobre sí mismos a través de la introspección, manteniendo al máximo las potencias de su mente en un trabajo de años sobre sus contenidos internos. Estos hombres fueron verificando personal y directamente la eficacia de los procedimientos de autodominio y desarrollo interior. De esta manera, a lo largo de los siglos, fue surgiendo un importante conjunto de técnicas de autoperfeccionamiento, resultado por lo general de aquellos hombres que renunciaron a la vida ordinaria en la más completa soledad. También aún hoy en día los hay que trabajan sin descanso para descubrir su propio ser, en un esfuerzo admirable para poder librarse de la ignorancia. Como veis, lo que estoy diciendo
son aspectos que se han ido tocando, pero los he tenido que remodelar para no entrar en las repeticiones que son evidentemente las que nos cansan. Yo admiro el trabajo que han hecho mis predecesores porque han hecho un trabajo admirable y no han cometido ninguna, ni equivocación ni repetición. Han hecho un trabajo formidable. Espero que este también os guste. Para obtener la reconciliación de nosotros mismos con todas las criaturas vivientes, por penetrar en los secretos del cosmos y despertar potencias que residen también en todos nosotros, pero eso sí, esas poderes, estas actitudes están latentes y por lo tanto no han sido todavía activadas por nosotros. Todos los poderes de la divinidad están en cada uno de nosotros, en estado latente. El proceso de venir a este mundo es para perder la ignorancia e intentar activar eso que está latente y que a medida que uno lo va trabajando, va aflorando en nuestro carácter. Estos hombres, ellos no se perdieron en las laberintas especulaciones ni en acrobacias intelectuales, no se dejaron atrapar como la mayoría de sus semejantes por la fácil fascinación del mundo externo. Aprendieron a desconfiar del mero análisis intelectual y emprendieron la difícil aventura de lo que es la autorrealización. Un tremendo. Estos hombres se esforzaron en buscar la verdad dentro de sí mismos, desconfiando de las verdades convencionales, deseosas de imponer sus propias normas morales, así como sus propias actitudes. Agudizaron su discernimiento, descendieron a las profundidades de su ser y se enfrentaron a la cara oculta de su mente y esperaron pacientemente que se les revelara el secreto íntimo de su naturaleza. Estoy totalmente convencido que este precisamente es el fermento secreto que está empezando a manifestarse en algunos de vosotros. ¿A través de qué? A través de esta levadura espiritual que imprimís mediante vuestra entrega al divino ser, que posiblemente empezáis a presentir. Al parecer, el yoga, se nos dice, es anterior a los Vedas. A estos se les dan una antigüedad, al parecer, de unos 5.000 años antes de Cristo. Además, hay que decir que el yoga, en sus inicios, no era tal como es en la actualidad y como hoy ha llegado hasta nosotros, por supuesto, pero era el yoga en sus comienzos. El hinduismo, tengo que decir, hacer un paréntesis, Maitreya es un maestro del hinduismo. ¿Cómo y de qué manera presenta los aspectos más ocultos, las historias más difíciles e interesantes con un humorismo delicioso? La presenta de forma y manera que penetra, que cuela, que entra en nuestro interior y nos hace entender y comprender aún más el fondo del contenido de lo que él nos quiere transmitir. Aprovecho este paréntesis para decir, en una de sus historietas me ha dado la oportunidad de descifrar una incógnita que existía en mí. Muchísimas personas siempre dentro de la sociedad teosófica nos dicen, hombre, es que los maestros en su mundo, ellos están quietecitos, ¿y qué es lo que están haciendo por el mundo? Claro, intentamos siempre explicar, ellos trabajan desde los mundos interiores con su capacidad y poder mental, ayudando al proceso, a los cambios, al desenvolvimiento de la conciencia de toda la humanidad. Pero bien, ¿cómo queda esto? No lo sabemos explicar. Pero ha dado un ejemplo
que todos habéis escuchado, a una contestación que Ramana Maharshi hace a uno de sus discípulos. Y dice, los maestros hacen como una peonza. ¿Lo recordáis cuando lo ha dicho? La peonza alcanza una velocidad extraordinaria y por esa misma velocidad, esa misma energía, ella se mantiene derecha y parece que no se mueva ni tenga ningún tipo de movimiento. Parece que los maestros no tienen ningún tipo de movimiento, que hay una energía que cambia el proceso de la humanidad. Esta contestación me ha gustado, y sobre todo porque venía de Ramana Maharshi, y que ha dicho también que él amaba mucho la filosofía de Ramana Maharshi, y que también ha dicho que aquellos que vayan por la India, que aprovechen la ocasión y que visiten su ashram. También ha mencionado, ahora estamos con las historias, ha mencionado aspectos en los que la adquisición de los bienes ajenos a veces pues, trae ciertas consecuencias sobre el karma, ¿recordáis? Pues también Ramana Maharshi explica una historia que le entraron a robar en el ashram y entonces todos los discípulos estaban asustados, mediosos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues, maestro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No hagáis nada. Ramana Maharshi, no hagáis nada. Y cuando ya prácticamente ya se están llevando todo, el Ramana Maharshi dice, hay otras cosas, ¿no os las queréis llevar? Y los discípulos todos asustados, pero maestro, sí, abrid el armario mayor y que se lleven todo su contenido. Y los discípulos estaban rabiosos y al mismo tiempo descontentos. Y cuando se marcha, los ladrones se marchan, dicen, maestro, ¿por qué has hecho esto? Hemos devuelto lo que hemos nosotros usurpado en el pasado. Karma, que se soluciona en el presente. Bien, continúo. Casi me podría afirmar sobre seguro que tales hombres del pasado pudieron ser los primeros yogis, los primeros ocultistas y los primeros grandes buscadores de la verdad que reside en el interior de todo ser humano, evidentemente en estado latente. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no utilizar técnicas de considerable eficacia para acelerar el proceso hacia el samadhi, el nirvana o la liberación de la mónada espiritual? ¿Por qué no servirse de esas técnicas altamente elaboradas si éstas respetan toda creencia, toda filosofía y son método que no exige ninguna convicción en particular? Siempre surgen preguntas, sobre todo en la búsqueda de la verdad. Es indudablemente en el Bhagavad Gita donde se le reconoce al yoga toda su importancia y trascendencia. Krishna le va indicando a Arjuna lo relativo de esta vida soteriológica, sobre todo en cuanto a tres de sus vertientes, a estas que antes me he referido, que me las ha pisado muy bien y muy rápidamente en el último momento de su exposición Maitreya, que son Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga. No voy a hacer ningún tipo de comentario, solamente deciros que Patanjali fue el gran sistematizador de los principios y técnicas del yoga. A través de su obra, los Yoga Sutras, el cual contiene 196 aforismos, clasificados en 4 partes: la concentración, su práctica, los poderes psíquicos y la liberación. Y aquí también, pues Maitreya se ha despachado a su gusto. No lo puedo hacer yo porque ¿qué os voy a decir sobre el particular? Bueno, alguna cosa, quizá. En dicha obra expone en sus primeros aforismos cuáles son los objetivos del yoga. Y dice, primero, el yoga consiste en suprimir las modificaciones del contenido mental. Segundo, de tal manera que el contemplador se establece en su propia naturaleza. Y tercera,
En caso contrario, se identifica nuevamente con sus modificaciones mentales. En la medida que seamos capaces de sustraernos a la actividad de los órganos sensoriales, que también aquí se ha despachado a gusto, y lograr aquietar el contenido mental, nos iremos aproximando a la realidad del ser. Quiero hacer otro paréntesis porque se ha suscitado una serie de preguntas entre todo el público cuando se hablaba el deseo de la espiritualización, de la realización. Claro, es un poco difícil poderlo explicar, porque hay tres paradojas en todo ello. En Teosofía se nos dice que el deseo es el primer maestro que encontramos, por un lado. Luego se nos dice que el deseo es voluntad espiritual destronada. Es una segunda paradoja. Y esta es la más efectiva en la que uno puede abrazarse como estudiante de Teosofía. El deseo es voluntad espiritual destronada. Y esto cae muy bien en la palabra, pero hay que decir que hay una estrechísima relación entre lo que es Atma, voluntad espiritual, Atma, primer principio de la propia mónada, directamente y estrechamente relacionado con nuestra forma física. Con lo cual, la voluntad espiritual está en nuestras manos. Y si no la utilizamos, es por el gran problema que el deseo eclipsa precisamente esa visión de lo espiritual. El deseo existe para adquirir la voluntad de realizar aquello que queremos. Pero cuando se habla de espiritualidad, el deseo debe desaparecer. Porque el deseo ata a los individuos. Y es por esta razón que se practica el desapego. El desapego es para que el deseo vaya desapareciendo y que esa voluntad espiritual la podamos utilizar, porque es el canal mediante el cual uno puede recibir esa energía de Atma. En la medida que seamos capaces de sustraernos a la actividad de los órganos sensoriales y lograr aquietar el contenido mental, nos iremos aproximando a la realidad del ser. Aquí también ha tocado estos contenidos que son muy interesantes y que a veces sería muy necesario entrar en detalles sobre ellos, porque se arreglarían muchos procesos mentales y emocionales en cada uno de nosotros. Somos prisioneros de ciertos aspectos de deseo y de pasión muy difíciles de superar. Y hasta si hubiera tiempo haría un dibujo para que eso se pudiera entender mejor. Pero no hay tiempo. Tenéis que ir a cenar. A la playa no, porque no creo que vayáis, pero a cenar sí que queréis ir, ¿verdad? Bueno. Así que el esfuerzo personal, el establecimiento del desapego, que es indispensable, el pensamiento en la divinidad y las técnicas de Como hay un poco de diabetes, se seca enseguida la garganta y las palabras no salen. Unidireccional, mental, son medios para obtener el conocimiento teosófico yógico. Las tres técnicas de unidireccional mental son, primero, la concentración, que también se ha hablado mucho, que es la fijación de la mente en un solo punto. Solamente digo esto porque es más que suficiente. Es la concentración de la mente en un solo punto. Segundo, cuando el conocimiento sobre el objeto es continuado, se obtiene lo que llamamos meditación, que es una consecuencia de la concentración. Y tercero, cuando las formas estas ya son trascendidas y únicamente subsiste el significado del objeto o sujeto, sobreviene ese estado de contemplación o samadhi. Intentamos siempre meditar, pero lo más importante que la teosofía nos da a entender es la concentración, porque sin concentración no hay meditación.
Por lo tanto, ese primer punto es el que todo estudiante tiene que intentar por todos los medios ir desarrollando a través de su labor. También, para llevar a buen término este adiestramiento teosófico o yógico y poder recorrer el sendero de liberación, el estudiante practicante, como todos nosotros, presenta, como es natural, la práctica de poder superar los obstáculos que se van presentando. Y como es natural, también seguro que se irá preguntando mediante su trabajo a qué obstáculos se refiere el yoga. También Maitreya los ha ido explicando todos estos obstáculos y no vamos a entrar en el tema porque además les ha añadido historias realmente fantásticas y que el humor lo ha ido siempre acompañando. Hay que decir que los maestros de sabiduría tienen un tono, un punto de humorismo, hasta tal punto que hace muchísimos años, quizá unos 30 años, vi la ocasión de preparar una conferencia que era ocultismo humorístico. Ocultismo humorístico basado en aquellas explicaciones y vivencias que los maestros, ellos han ido exponiendo a través de sus artículos y en las cartas de los maestros. Realmente es un tono humorístico muy sutil, pero que realmente ves que no todo es serio, no todo es bien tiesos y bien firmes y bien serios. Hay humor. Ese humor hace que el conocimiento vaya penetrando poco a poco, pero sin descanso, sin prácticas, como es aquello, sin pausa y sin etcétera. Pues eso. La ignorancia consiste en considerar lo transitorio, lo impuro, lo doloroso y el no yo, como lo eterno, que es lo que nosotros intentamos siempre, queremos intentar desde nuestro estado de conciencia personal, queremos entrar y descubrir lo eterno, lo puro, lo dichoso y el yo en mayúsculas. El caso es que hay una afirmación de Ramana Maharshi que dice: vemos la serpiente donde en realidad solo hay la soga, y es una gran verdad. No vemos la espiritualidad, vemos algo que se le parece dentro de lo personal. Por el momento no somos nada de todo esto. Lo intentamos descubrir, pero de momento no somos nada de todo esto. Somos una persona con ciertas inquietudes que intentamos descubrir la puntita de la verdad en un principio, porque la verdad es algo más maravilloso de lo que podemos nosotros pensar. Aquí en el sello ya veis que dice: no hay religión más elevada que la verdad. Y la verdad está en nosotros. Lo único que hemos de hacer es descubrirla. Pero la cosa no es fácil. Encontramos el ocultismo y la realización y el desapego cosas difíciles, porque son cosas arraigadas a nuestra personalidad. Y no es fácil desprenderse de esto. Está muy arraigado, hay una gran costumbre, hay una conexión muy directa y nos encontramos muy a gusto con ciertas tendencias mentales y también emocionales. Y esto evidentemente es como arrancarte una muela una muela de raíz sin anestesia. Estos obstáculos, como ya hemos dicho, son muy difíciles de cambiar. Como habéis podido observar dentro del movimiento teosófico, esto todos vosotros lo habéis podido observar, porque ya sabéis que los teósofos no somos hombres santos,
¿verdad? Todos los teósofos traemos el carácter que hemos construido en el pasado. Y sea bueno o sea malo, es el carácter que tenemos. Es la herencia que hemos recibido. No podemos presumir de un buen carácter. Tenemos un carácter que tiene espinas, que tiene cosas buenas, que tiene cosas malas. A veces hieren, a veces abrazan, a veces son muy amorosos, pero a veces también irritan, molestan, hacen daño. Está construido con pinchos. Los pinchos hieren. Y a veces los pinchos son palabras, son pensamientos, son muchas cosas. Así que habréis podido observar dentro del movimiento teosófico que emergen también de cierta manera dichas cualidades negativas, porque somos personas, hombres y mujeres, que intentamos vivir el ideal. Hemos descubierto el ideal, pero desconocemos la esencia del mismo y ahora intentamos descubrir el ideal de la vida, porque el ideal de la vida no lo conocemos. Conocemos muchísimos ideales que son a nivel personal y luchamos por ellos. Y no hemos pensado que hay un ideal que está por encima de todos, que es el de la verdad. Ese aún no lo tenemos. No es la verdad que conocemos a nivel personal. Es algo que trasciende la personalidad, la verdad. Por eso no hay religión más elevada que la verdad. Todo esto entra dentro del precepto de la no violencia, porque es esencialmente una actitud interior, no solo de algo externo. La intolerancia, la descortesía, el agravio verbal, un pensamiento de odio, son formas de violencia. ¿Sabéis lo que decía Krishnamurti? Krishnamurti decía: una manifestación en favor de la paz es un acto de violencia. Aquí vamos encontrando cómo se van casando esas afirmaciones de estos grandes sabios, que ellos han descubierto el principio de esta realidad que llamamos verdad. Entonces, un pensamiento de odio son formas de violencia e implican una gran energía que debe ser canalizada en sentido contrario y ponerla al servicio del camino espiritual. Porque es lo que yo siempre intento hacer comprender. La energía que hemos acumulado y configurado y que es nuestro carácter, no debemos perderla, tenemos de transformarla, porque es la energía que hemos necesitado para construir aquello que somos en la actualidad. Porque somos el resultado de un pasado y ahora estamos construyendo el futuro. Nuestras próximas vidas estarán construidas con aquellas formas de pensamiento y sentimiento que hayamos elaborado y desarrollado en nuestro interior. Es por eso que es tan importante la vida que estamos viviendo en estos momentos. Sobre todo en la vejez se comprenden estas cosas. No podemos perder el tiempo. Tenemos que construir el puente que nos permita elaborar una nueva existencia equipado con aquello que me hace falta y perder todo aquello que hoy me hace daño. La práctica del yoga o teosofía debe aspirar a la verdad, reflejarla en sus palabras, en sus actos, en sus pensamientos, buscar la verdad y defenderla, respetar la verdad de los otros, ser ecuánime y no falsear los hechos, que también es algo que para quedar bien con nosotros mismos a veces falseamos los hechos. No es que sea un pecado, es una falta de sabiduría, simplemente. Una falta de sabiduría hace que cometamos muchos actos de ignorancia. Hoy somos ignorantes de lo que es la verdadera vida espiritual. Somos ignorantes de la vida espiritual porque no la percibimos en su contenido, en su poder, en su forma y en su energía. Decimos, siento ciertas energías, nadie las conoce. Las energías las sentimos, todo el mundo está presentes, pero ¿quién las conoce? Solo el sabio, aquel que ha perdido la ignorancia. El sabio no tiene ignorancia. Siempre hay una dualidad en la vida.
O es una cosa o es la otra. Las dos cosas no coexisten en un individuo. Por ejemplo, vosotros sois una personalidad conectada al mundo exterior, pero en realidad no sois esa personalidad, sois la realidad del mundo interior. ¿Y por qué no funciona ese mundo interior en vosotros? Porque vuestra conexión está en el mundo de las formas. Dos cosas, el espíritu y la forma, no pueden estar unidas. O estás con el yo, o estás con el pequeño yo, o con uno, o con el otro, no los dos juntos. ¿Hay alguien que se haya encontrado con su yo superior aquí en esta sala? Yo no, yo no. Yo trabajo con el fin de que algún día tenga la percepción directa de la realidad de aquello que soy. Hoy desconozco quién es este individuo, porque este individuo es el resultado del pasado. Este pasado dejó de existir. Soy el presente y que estoy creando el puente que me va a conducir a ese futuro. ¿Qué me reserva el futuro? Lo que en esta vida construya, en lo que haga en esta existencia. Por lo tanto, no podemos perder el tiempo. Estaba hablando aquí con el hermano antiguo, ¿cómo te llamas? No me acuerdo. Sí, Alejandro. Y digo, no te preocupes, Alejandro, nosotros seremos los primeros en encontrar la respuesta. ¿O no? Claro, por la edad, es normal. Pero es que es la edad la que te da esta satisfacción de comprensión, aunque no la podamos explicar, porque no aflora toda esta pequeña o mucha sabiduría. Antes ha dicho Maitreya, dice, voy a haceros parte de mi pequeña sabiduría. Qué bonito, ¿verdad? Para nosotros su gran sabiduría, pero voy a hacer parte de mi pequeña sabiduría. Evidentemente todos hay una sabiduría escondida. ¿Por qué está escondida? Porque intenta aflorar y no tiene el instrumento conveniente para poderse expresar. Es todo poesía en la vida espiritual. Entonces nos encontramos en este momento y si nosotros vamos trabajándonos según... ¿Es la hora de su pan? Bien. La mentira también, que eso nos ha hablado muchísimo, la mentira debilita interiormente al individuo, nos debilita. Es una fuga de energía. Vulnera a los demás y a sí mismo. Nada más difícil que conseguir una mente objetiva que se refleje en el comportamiento de la persona, pero también nada más saludable que esto. Los aspirantes pueden ser o no abstinentes según sus aspiraciones y convicciones, pero los renunciantes son auténticos abstinentes y con esta determinación lo que hacen es transmutar la energía sexual en energía espiritual, que ha tocado muy bien este punto. ¿Hay tiempo para hacer un dibujo? Jefa. Tienes 5 minutos. 5 minutos. Para acabar, ¿eh? Ah, entonces no hay tiempo para dibujar. No hay tiempo. Bueno, os lo digo de palabra. Cuando un individuo controla a través de su sistema nervioso y al mismo tiempo por su control mental las fugas de energía que se descargan por los órganos inferiores, lo que hace es desviar estas energías y en vez de descender hacia abajo, las hace subir y entonces estimulan 3 celdillas que existen en el cerebro personal, que es la fraternidad, la espiritualidad y la primera no la recuerdo. Ya saldrá. Estas 3 celdillas son alimentadas cuando el individuo pone freno a este desgaste de energía que se va por los órganos inferiores. Esta energía asciende, estimula, esta es la palabra, estimula la fraternidad y estimula también esta espiritualidad en
la personalidad, porque estas tres celdillas están ubicadas en el cerebro etérico. No las veis, pero están dibujadas según los diagramas, una en el centro y dos aquí. Lo cual, esta energía no se pierde, se acumula. Cuando se descarga, se pierde. Ya ha dicho Maitreya que él tenía 3 hijos y que no había surgido por obra del Espíritu de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Bueno, porque hay momentos en que evidentemente uno puede utilizarlo como es debido, siempre con conocimiento de causa y también controlándolo. Sin embargo, el yogi, el ocultista renunciante, puede alcanzar las más elevadas metas de perfección sin necesidad de renunciar precisamente a esa vida sexual, que siempre y cuando él lo mantenga en un perfecto autocontrol, no se deje dominar por la pasión y siga en este sentido una línea de equilibrio. Ahora, claro, nosotros decimos, pues mira, yo también lo sigo, y sigo este control, esta línea de equilibrio, pues va, ya tengo vía libre. No, hay que ser sinceros con uno mismo. No quiere decir que las parejas de hecho y los matrimonios estén coaccionados con esto. No, ellos tienen su vida, pero tienen perfectamente la oportunidad de poder regular a medida que el individuo va comprendiendo ciertos desgastes de energía que perjudican enormemente la salud y al mismo tiempo la percepción de los mundos internos. Y entonces, finalmente, esa tarde, Maitreya ha tocado el Niyama, digamos, ya estamos ¿y qué voy a decir? El Niyama tiene pocas cosas que decir, siempre hay cosas que le acompañan, pero ya las ha dicho todas. Pero digo, yo estoy aquí y tengo que decir algo. Niyama es un conjunto de normas de purificación, tanto externa como interna, y son limpieza interna y externa, austeridad, alegría, pensamiento constante en la divinidad, el estudio de la verdad de uno mismo, educación y preparación. No me extiendo por esto porque él ya lo ha hecho. El yogi o el teósofo debe de higienizar frecuentemente su cuerpo y mantenerlo aséptico, purificar sus cualidades, sentimientos, pensamientos y vida psíquica en general, reducir sus necesidades y controlar sus apegos, aprendiendo a controlar su cuerpo, su palabra y su mente. Hay que morderse la lengua de vez en cuando, porque es más malo lo que sale que lo que entra. Más malo. Entonces hay que controlar lo que sale, porque lo que sale hiere, hace daño. Hay personas muy sensibles que les puede perjudicar incluso la salud cuando han recibido una descarga de energía incontrolada por alguien que en ese momento le ha salido de esta forma. Cultivar la serenidad, la alegría, el contento interior, como Maitreya, perseguir la verdad, desarrollar el autoconocimiento y adiestrarse en el autodominio, y si el teósofo o el yogi es creyente, ansiar la unión con la totalidad y canalizar sus pensamientos en esa unión. Eso es el deseo de todo teósofo. El sendero del yoga culmina en la experiencia liberadora de las técnicas yógicas, y son estos los vehículos para poder recorrer ese sendero. Luego, cuando se obtiene la experiencia liberadora, esas técnicas ya no son necesarias por haber completado todo su desarrollo interior. Voy rápido porque la presidenta me ha dicho que tengo 5 minutos, que ya son 4. Bueno, son 6, va. En el sustrato de la conciencia hay como una herencia valiosa de épocas remotas, una tendencia definida hacia la autorrealización. Pero son pocos los que descubren esa tendencia o anhelo utilizándolo como trampolín hacia la experiencia liberadora. Porque cuando se descubre, ay amigos míos, no hay quien los pare.
No hay quien pare a estos individuos que lo descubren. Es como un trampolín que los hacen saltar por los aires y caer sobre sus propios pies, como decía Saturnino Torra, sin perder el conocimiento. Dar un salto mortal sobre sus propios pies, dejan de ser aquello que eran para ser algo nuevo. Aunque creemos que sabemos mucho, porque pensamos que sabemos muchas cosas, porque como no sabíamos nada y algo hemos aprendido, pensamos que ya sabemos mucho. En realidad, sabemos muy poco que merezca ser considerado esencial. Solo cuando el hombre se va aproximando a la liberación es cuando toma conciencia de su anterior ignorancia. Porque algo de ella ya ha superado. El hombre corriente ha sentido siempre la soledad, hasta que finalmente llega a contactar con los niveles más profundos de su ser, descubriendo que él es uno con todos los demás, que no está solo y que hace parte del todo. Pero solo cuando entra, penetra, estudia, busca esa realidad, entonces se descubre que no está solo, que hay un amigo de toda la vida, de toda su existencia, que está siempre a su lado. Esto lo explica muy bien Montoliu cuando escribe su último, Montoliu, el que trajo la Sociedad Teosófica en España, el primer presidente de la sociedad, o grupo español de teosofía en España. Contesta una carta del presidente de Francia que le dice a mis hermanos españoles, ay, me emociono nada más de decirlo, a mis hermanos españoles. Y Montoliu contesta esta carta, que es su último discurso escrito, diciéndole a mi mejor amigo del alma, en catalán, pero traducido, a mi mejor amigo del alma. Mejor amigo del alma es el yo, la realidad pura del ser en el hombre. Curiosamente, la muerte siempre ha sido considerado como la más difícil prueba personal de soledad, y sin embargo, por lo general, no solemos prepararnos para morir, o mejor dicho, para pasar definitivamente al inmediato vehículo de conciencia que conocemos como cuerpo astral. En realidad, mientras no se experimente el sí mismo, que también lo ha dicho Maitreya, en tanto no se encuentra el propio camino y se emprende el proceso de transformación, se está solo, dividido. La soledad y la integración son radicalmente opuestas, porque no podemos estar juntos. Tenemos que trabajar por separado. La personalidad tiene que trabajar en este mundo para ganarse aquellos méritos que la esencia divina del alma encarnada pueda activar el despertar de la esencia de la mónada latente en la chispa que mora en el interior de cada uno de nosotros. Hay un tesoro escondido que debemos de descubrir, pero para descubrir hemos de penetrar, hemos de encontrar la palabra sagrada. En el cuento de Alí Baba y los 40 ladrones, era sésamo, ábrete. Pero si nosotros decimos sésamo, ábrete, todo se queda igual. Hemos de encontrar el misterio oculto que se halla en nosotros y encontrar las palabras sagradas, la sílaba sagrada que abre todas aquellas puertas que han sido cerradas para que lo personal no tenga acceso. Lo que debemos tener presente es que la soledad del ser humano es trágica, porque es el resultado de una estrangulación del conducto entre él mismo y su ser más interno. Lo que hace más dramático este sentimiento de soledad es que el hombre no comprende
el motivo de esta soledad. El camino hacia la relación universal no es fácil, ya que a mi parecer en la actualidad no hay una gran abundancia de puntos de contacto por falta de florecimiento de auténticos guías, porque no hay senderos cortos ni fáciles para alcanzar la felicidad interior. Porque la felicidad no se vende ni se compra, la felicidad se encuentra en nuestro interior, y para poderla obtener hemos de dejar muchísimas cosas que nos atan a este mundo de las formas. Aunque por el momento no hemos alcanzado en ninguno de los sentidos lo que es la aproximación a la experiencia liberadora, cabe esperar que la tradición iniciática haga aflorar el resurgimiento de nuevos iniciados emanados de las esferas lejanas de la autorrealización, porque los hay. Algún día, no es que vayamos a tropezar con ellos, sino que saldrán al paso, porque estaremos preparados para poder entender y comprender el mensaje interior que cada uno debe de recibir. Queridos hermanos, no os preocupéis, ya estoy terminando. Estoy en la recta final de esa exposición que ha sido difícil porque le he tenido que componer varias veces y al mismo no quitarle el sello que yo pretendía poner. Bueno, y que lo he mantenido. Así que del contenido de la misma podemos ver claramente que hay cosas que hay que hacer y otras que no hay que hacer, como hemos visto. Que hay actitudes que hay que hacer, que hay que realizar y otras que no hay que hacer. Los yamas explican sobre todo el cambio de actitud, van a la raíz de las acciones. Los niyamas, en cambio, sobre todo a partir de la acción externa que influye sobre las fuentes del sufrimiento humano. El estudio y la práctica nos permite conocernos a nosotros mismos y desvanecer la ignorancia, la austeridad, nos lleva al autocontrol, al equilibrio y a la entrega de sí mismo, lo que nos permitirá desprendernos voluntariamente del ego personal para dar lugar a nuestra verdadera esencia espiritual. Por otro lado, estos dos aspectos del yoga, y voy rápido porque esto ya se ha dicho, yama y niyama, es decir, prohibiciones y reglas, podamos abordarlos como una propuesta integral que deje al practicante a las puertas de la realización como hombre. Finalmente, solo me queda decir que las diferentes exposiciones expuestas implican una reflexión atenta a todas las que hemos podido escuchar y de todos, y desapegada de nuestras acciones, que nos permitirá, siguiendo un camino de interiorización, encontrar las causas de las mismas, hallar las actitudes instaladas en nuestra unidad mente-corazón. Ahí es donde busca trabajar la teosofía y el yoga, porque solo ahí se puede producir el cambio verdadero y radical de nuestras vidas a la sociedad. Y quiero terminar diciendo algo que he añadido aquí. Un momento. Aprovechando esta tribuna, si me permitís, quiero agradecer, lo he hecho en el lápiz y no lo veo, pequeño que está. Sí, quiero agradecer, junto con todos vosotros, la gentileza del señor Maitreya de haber accedido a la petición de nuestra querida presidenta Ángeles Torra, ser el conferenciante de esta escuela de verano, de la que vamos a guardar un grato recuerdo por haber sido el espíritu animador de ella. Así que desde aquí doy gracias a nuestra presidenta y también al señor Maitreya por extensión. Muchas gracias.